¿Se ve? Ya. No se ve completa, pero ¿no? Doctora, lo que puede hacer es... Ah, no, ya se ve, ya se ve. ¿Déjame completar? Sí, se ve todo. Ya, muy bien. Comenzaremos entonces, jóvenes. Bueno, vamos a dar la clase que corresponde a lo que es el pulso arterial. Vamos a decir que como definición, ¿qué es el pulso arterial? No es nada más que la percusión, o sea, el latido de nuestro corazón que se va a generar cuando la sangre que bombea el corazón va a circular por las arterias. Y por lo tanto, en las arterias lo que va a producir es la expansión de estas. Otra definición también es la onda pulsátil de la sangre, originada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias, que representa el rendimiento del latido cardíaco, ¿no? Este grafiquito está tratando de representar ese concepto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿dónde tomamos el pulso arterial? Lo vamos a tomar en toda aquella arteria que va a ser fácilmente palpable. Para poder realizar la toma del pulso arterial, tenemos que hacerlo a través de la utilización de los 3 dedos de nuestras manos, el segundo, el tercero y el cuarto dedo, o si quieren ustedes, el índice, el medio y el anular. La forma correcta para la toma del pulso es hacer que nuestra mano, como se puede observar acá en el gráfico, vaya como una pinza, ¿no? El dedo pulgar nos va a servir atrás de sostén y los 3 dedos, el segundo, el tercero y el cuarto, nos van a servir para tomar el pulso arterial. Generalmente con el segundo o con el dedo índice lo que vamos a hacer nosotros es presionar y vamos a poder palpar la resistencia o la tensión que nos va a producir esa arteria en el momento de la toma del pulso. El dedo del medio es el que nos va a tomar el pulso arterial y el cuarto dedo, ya, o el anular, va a ser el que nos va a servir para diferenciar o hacer una distinción entre el pulso arterial y el pulso cubital. Generalmente, como se muestra en el gráfico, lo ideal es hacer la toma del pulso de forma comparativa, si es que se lograra hacer eso para poder comparar, y ustedes vamos a ver más adelante, una de las características que se debe de obtener del pulso arterial es ver la simetría, ¿no? Entonces, lo ideal sería tomar en ambos lados, ¿no? En este caso, la arteria radial, que es fácil de ser tomada y la más utilizada, tendríamos que hacerlo de forma comparativa. ¿Dónde podemos tomar el pulso arterial? Como les había indicado, el pulso puede ser tomado en cualquier arteria que sea fácilmente de ser palpable. Acá entre algunos ejemplos les había puesto acá el pulso carotidio, que generalmente lo vamos a tomar a nivel del cuello. El punto de referencia va a ser el músculo esternocleidomastoideo en su borde interno hacia el ángulo de la mandíbula, ¿no? Es un punto de referencia para localizar el pulso carotidio. El pulso humeral generalmente lo vamos a tomar a nivel del pliegue del codo, ya hacia la parte interna del brazo, que también nos va a servir incluso para tomar la tensión o la presión arterial. El pulso radial, que es el más utilizado, ojo que en los gráficos, si bien les estoy mostrando la localización de dónde podemos tomar el pulso, la forma en que se está tomando, en este caso, utilizando solamente 2 dedos, no es la correcta, no es la técnica adecuada. Obviamente me están sirviendo estos gráficos para mostrar dónde se encuentran localizadas las arterias. El pulso radial, que es el más utilizado, lo que les decía, generalmente se lo toma a nivel de la muñeca, en el borde externo de la muñeca, entre los tendones flexores y la apófisis estiloides del radio. El pulso femoral, que también puede ser utilizado, se lo toma por debajo del ligamento inguinal, a nivel de la región inguinal. El pulso popliteo se lo toma en la fosa poplitea por detrás de la rodilla. El pulso a nivel de la región dorsal del pie o pulso pedio se lo va a tomar en el dorso del pie
por fuera del tendón del extensor propio del dedo hallux. Y el tibial posterior, que también nos sirve, y como punto de referencia se va a encontrar el malleolo interno. Detrás de este vamos a encontrar el pulso entre el malleolo interno y el tendón de Aquiles. Este gráfico también nos muestra otros lugares donde nosotros podemos tomar el pulso arterial, como la arteria temporal, la arteria axilar, la arteria cubital, la arteria carotidia, que bueno, ya se ha nombrado, ¿no? La arteria pedia, ¿no? Lo que muestra también este gráfico es la forma en que nosotros debemos colocar nuestros dedos sobre el lugar donde vamos a tomar el pulso, ¿no? Sobre la arteria. Generalmente los pulpejos de nuestros dedos deben apoyar y hacer presión en el lugar de la arteria. No las puntas como se muestra en el gráfico. No debo colocar o aplicar la punta de nuestros dedos y mucho menos utilizar el dedo pulgar, puesto que el dedo pulgar tiene su propio pulso. Entonces nosotros vamos a tomar nuestro pulso en vez de tomar el pulso del paciente. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Pues entre los más frecuentes y comunes, los pulsos radiales y cubitales generalmente pueden encontrarse desiguales a causa de ¿qué? De aneurismas, del aneurisma disecante de la aorta, del síndrome del escaleno anterior, cuando está comprimido, puede haber una embolia arterial o una trombosis arterial. Nos van a dar, por lo tanto, algunos pulsos desiguales, puede presentarse pulsos desiguales entre las pulsos radiales y cubitales. Cuando tomamos el pulso femoral, podemos encontrar disminución de cuando existen las aterosclerosis, el aneurisma disecante de la aorta y también en la coartación de la aorta. Encontramos disminución del pulso perio y del tibial posterior cuando existe, por lo general, una aterosclerosis. Cuando tomamos el pulso arterial debemos evaluar estas características, estas 7 características. ¿Cuáles son estas? Tenemos un memotécnico, AFRITAB. Cada uno de estos significa, por ejemplo, la A significa la anatomía, que vamos a ir desglosando más adelante, la F que significa la frecuencia, la R, la regularidad, la I, la igualdad, la T, la tensión o la resistencia, la A, la amplitud y la F, la forma. Cuando hablamos de anatomía de la arteria, generalmente cuando tomamos a un adulto joven, a un niño, un adolescente, las arterias van a ser, por lo general, lisas, blandas y van a tener un recorrido generalmente rectilíneo. ¿Por qué? Porque en estas edades no vamos a encontrar muchas patologías que nos van a permitir que las arterias vayan alterándose en su forma. Entonces, cuando tomamos el pulso, generalmente vamos a palpar, ¿no? Que son lisas, son blandas, más fácil de encontrarse incluso el pulso. Diferente a lo que pasa con un adulto mayor, ¿no? Un adulto ya más de 40 años, 50 años, donde sus arterias, dependiendo de algunas patologías, como la aterosclerosis, donde hemos podido ver en la anterior diapositiva, que puede dar alteraciones o desigualdades en la toma del pulso, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes vamos a poder palpar durante la toma del pulso que las arterias van a ser rugosas y van a tener algunas flexosidades, ¿no? Por la presencia de algunas placas que pueden localizarse en las arterias. En cuanto a la frecuencia, nosotros debemos de evaluar la cantidad de pulsaciones, ¿no? Que vamos a encontrar cuando tomamos el pulso arterial, y eso va a estar en relación, o la base de esto va a ser el nódulo sinosal, ¿no? Que ustedes saben es una zona caracterizada porque va a ser la que va a mandar las pulsaciones, ¿no? La que va a regular las pulsaciones y la frecuencia cardíaca que se encuentra en nuestro corazón. En cuanto a la frecuencia varía de acuerdo a las edades. En un adulto, generalmente las pulsaciones se les considera normales entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. En los niños de 80 a 120 y en los neonatos de 100 a 150 pulsaciones por minuto. Se habla de alteraciones cuando la frecuencia de las pulsaciones van a estar aumentadas, nos referimos o hablamos de la taquispidia. Y cuando la frecuencia, las pulsaciones van a estar disminuidas, hablamos de bradispidia. ¿Qué causas pueden haber? En cuanto a las causas
que nos producen la taquistimia. Depende también al consumo de algunos alimentos, como se nombra acá en la diapositiva, algunos mates, el café, el té, los cigarrillos, algunos fármacos, la fiebre, algunas alteraciones del sistema nervioso central, como las simpaticotomías, ¿no? Donde existe alteraciones no solamente de la frecuencia del pulso arterial, sino también de la presión arterial, ¿no? Dependiendo del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Ya algunas miocarditis que también nos van a producir que se presente una taquistimia. Y que también obviamente va a estar correlacionado a que se pueda presentar una taquicardia, ¿no? Algunas causas de bradistigmia tenemos los vagotónicos, cuando existe una alteración en el funcionamiento de nuestro nervio neumogástrico o vago, el décimo par craneal, en los deportistas, en aquellas personas hipotiroideas, en los síndromes de hipertensión endocraneal, en ictericias obstructivas, los pacientes que tienen estas patologías y pueden producirnos una disminución en el pulso arterial. Otro punto que debemos tomar muy en cuenta cuando evaluamos el pulso arterial es la regularidad, ¿no? Las pausas generalmente entre ondas pulsátiles deberían de ser iguales. Cuando son iguales, como se muestra en el gráfico, ¿no? Se habla de un pulso regular. Se habla de un pulso irregular cuando el intervalo es variable, ¿no? Como se va a presentar en una fibrilación auricular, en la poliextrasistolias, ¿no? Ritmos caóticos o prefibrilatorios auriculares y ventriculares. En la gráfica podemos ver una arritmia donde el espacio, el intervalo entre una onda y otra está alterado, ¿no? Algunas son el espacio es más amplio en relación a otros, ¿no? Donde el espacio es más corto. Algunas causas de hipertensión arterial, ¿no? Donde puede haber una alteración en la regularidad, las estenosis mitrales, la insuficiencia mitral, el hipertiroidismo, en aquellos pacientes que están cursando con un infarto agudo de miocardio y en algunas miocardiopatías dilatadas como la miocardiopatía por Chagas. En el hipertiroidismo vamos a poder encontrar una fibrilación auricular, ¿no? Que existe una taquicardia y el pulso va a ir más allá de los 200 latidos por minuto, provocado por pausas diastólicas pequeñas y van a producir obviamente la irregularidad, ¿no? Como se puede observar en el gráfico. Y puede haber un pulso bigeminal realmente en una extrasístole supraventricular o ventricular que sigue a cada latido sinusal un pulso particular. ¿No? Existen dos latidos, como se ve en el gráfico, una pausa y otra vez los dos latidos, ¿no? Que se unen obviamente a un latido normal. Generalmente se puede presentar este tipo de alteración, este tipo de irregularidad en las intoxicaciones digitales, ¿no? Otra característica que debemos de evaluar cuando tomamos el pulso va a ser la amplitud. Esto va a depender mucho de la presión del pulso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Es cuánto se eleva esa onda pulsátil que nosotros vamos a palpar. Generalmente para poder obtener y captar bien todas estas características debemos de obviamente ser diestros en la técnica, ¿no? Por lo tanto debemos de irnos acostumbrando a realizar la toma del pulso cada vez más seguido para poder encontrar estas características, ¿no? Cuando encontramos amplitudes aumentadas en el pulso magnus, que se va a presentar en una insuficiencia valvular aórtica. Lo contrario, vamos a tener a un pulso Zeller, donde va a haber un ascenso y descenso rápido, como se muestra en el gráfico, ¿no? De la onda, ¿no? De la amplitud, sube y baja. Encontramos en una insuficiencia valvular aórtica y donde vamos a poder encontrar también la combinación tanto del pulso magnus con el pulso Zeller, lo que se llama el pulso salto. Amplitudes disminuidas. En el caso de cuando hablamos del pulso parvus, va a depender de la presión diferencial reducida a causa de la presión sistólica baja.
Podemos hablar de un pulso parvus y tardus, un pulso celer o de un pulso filiforme. Cada uno de estos tiene ciertas características de acuerdo a las ondas que se van a producir durante la toma del pulso arterial. Cuando hablamos de un pulso parvus y tardus, la amplitud va a estar disminuida, ya van a ser pequeñas ondas, su ascenso va a ser lento, generalmente va a ser regular, van a tener un ritmo, como se muestra acá en el gráfico, y generalmente este pulso lo vamos a poder encontrar en aquellos pacientes con estenosis aórtica valvular grave. También podemos hablar del pulso parvus y celer. Va a tener una frecuencia mucho más rápida, van a ser sus ascensos en cuanto a las amplitudes van a ser rápidos, el descenso va a ser también rápido, el pulso va a ser mucho más amplio y generalmente vamos a poder encontrar este tipo de pulso en la insuficiencia mitral. Cuando hablamos de un pulso filiforme, como se puede observar en el gráfico, va a ser un pulso rápido, débil, de muy poca amplitud, o sea, las ondas son muy bajitas y generalmente encontramos en aquellos pacientes con hipotensión arterial, en aquellos deshidratados, shock o que están cursando con una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, el pulso a veces es muy dificultoso poderlo palpar, poderlo encontrar, debido a la poca amplitud que van a tener sus ondas, ¿no? Como se puede observar en el gráfico, muy diferente a lo que pasa en el pulso parvus y tardus, ¿no? Donde las ondas van a ser mucho más, van a estar aumentadas. Otro punto que se debe de evaluar es la tensión, ¿no? ¿Qué es la tensión? No es nada más que la resistencia que ofrece la arteria al ser comprimida. Habíamos dicho que cuando tomamos el pulso arterial, el dedo índice es el que nos va a ayudar a definir esa tensión, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos nosotros de hacer la práctica, ¿no? Siempre comparando en la casa, yo me tomo el pulso de mi mamá, si tengo de un adulto mayor, me serviría, tengo el pulso de un niño, por ejemplo, en la casa, me va a servir para poder hacer la diferencia, ¿ya? Entonces, hablamos de que con la presión sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, se va a producir ondas de pulsátiles duras, o sea, son mucho más duras. Por lo tanto, en aquella persona hipertensa, por ejemplo, esa tensión va a ser, o sea, esa arteria va a ser mucho más dura, vamos a obtener una tensión mayor, ¿no? Diferente a una persona que no tiene, por ejemplo, alteración en la presión arterial. En el caso de una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, se van a producir ondas pulsátiles blandas, ¿no? En una persona con hipertensión, nuevamente, entonces vamos a poder obtener la tensión, vamos a poder ver o palpar que la tensión va a ser mucho más aumentada, ¿no? O en aquel paciente que tiene una aterosclerosis, por ejemplo. En cuanto a la igualdad, tendría que ser el pulso similar. Nosotros si hacemos la comparación por ejemplo, el pulso de una arteria cubital con otra cubital o de una radial con otra radial, tendríamos que tener igualdad en relación a la forma en que se está presentando, a la forma en que nosotros estamos tomando ese pulso. Puede haber variabilidad entre los latidos, lo que va a producir un llenado diastólico distinto, produciendo ondas de distinta amplitud, lo que va a producir aquellos pulsos desiguales, o en algunos casos lo que se llama el pulso paradójico, ¿no? Que se reduce la amplitud de las pulsaciones mientras el paciente inspira. Al expirar, esta va a aumentar y la reducción de las ondas va a ser mucho más pequeña y va a ser mucho más difícil palparla. Existen tres tipos cuando hablamos de este pulso paradójico. Uno en relación a alteración mecánica que se asocia generalmente con turgencia, ¿no? En la arteria y va a ser generalmente inspiratoria de las venas yugulares, el signo de Kussmaul, propio del taponamiento cardíaco. En ocasiones se le puede palpar en la arteria radial. Podemos palpar este tipo de pulso en la arteria radial, ¿no? Va a estar obviamente en relación a la inspiración que va a tener el paciente en ese momento. Otro tipo de pulso paradójico en relación a la parte dinámica, en el pulso dinámico.
existe un colapso en las venas cervicales y se va a presentar en pacientes con disnea. Este tipo de pulso lo vamos a poder encontrar en aquellos pacientes asmáticos, en aquellos pacientes que cursan con bronquitis crónica, en los que tienen algún tumor intratorácico, ¿no? En aquellos que tienen bocio intratorácico, por ejemplo, en aquellos pacientes con cardiomegalias, ¿no? Y también en relación al costo clavicular, porque generalmente se va a producir por compresión de la arteria subclavia, ¿no? Y que va a estar en relación a la inspiración. Tenemos también el pulso alternante, donde vamos a poder ver ondas de amplitud normal, como se puede ver en el gráfico, ¿no? Ondas de amplitud normal en relación con ondas de amplitud disminuida, ¿no? Alternante, altas y bajas, ¿no? Como se puede observar en el gráfico. El pulso de pseudoalternancia respiratoria se presenta en pacientes como la frecuencia respiratoria igual y casi igual a la mitad de la frecuencia cardíaca. En cuanto a la forma, podemos hablar de un pulso bisperiens, cuando generalmente las ondas pulsátiles, como se puede observar en el gráfico, van a presentar una hendidura. Se puede encontrar este tipo de pulso en la arteria radial y en los pacientes que tienen una insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Entonces la onda va a ser diferente, ¿no? Aquí, como pueden observar, es una hendidura, ¿no? Es como si tuviera dos dientecitos, dos separaciones. Tenemos, por lo tanto, el pulso en iglesia de campana, que lo vamos a palpar en las miocardiopatías. Al inicio la onda va a ser normal y hacia la mitad de los 2/3 se va a hacer pequeña, como se puede observar en este gráfico, muy similar al pulso dicroto, ¿no? Que es una onda fisiológica normal, ¿no? Una onda fisiológica. Generalmente lo vamos a palpar a este tipo de pulso cuando se encuentra un paciente en un estado febril. Generalmente lo vamos a palpar en las arterias distales, es decir, en una arteria tibial posterior, en una arteria pedia, en la arteria radial, en la arteria cubital. Y generalmente se va a caracterizar porque existe una disminución en la circulación periférica. Es por eso que nosotros podemos palpar ese pulso en las partes distales, ¿no? En las arterias, mejor dicho, distales. ¿Qué es lo último que debemos de evaluar también? Es la simetría, ¿no? Si existe, si hay o no asimetría entre una onda y la otra en el lado, por ejemplo, derecho comparado con el lado izquierdo, ¿no? Si las ondas son iguales. O también se la puede palpar en la llegada de la onda a los dedos exploradores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en relación a ese punto. Bueno, esos serían los puntos que deberíamos nosotros de evaluar en relación al pulso arterial, ¿no? Lo que sí es como dicen, la práctica es el maestro, por lo tanto debemos de aprender a palpar primero en nosotros como consejo, palparnos primero nosotros el pulso. Ustedes son jóvenes, la mayoría no creo que tengan ninguna patología, por lo tanto, lo ideal es palpar. Ustedes padres, muchos viven con personas adultas mayores y a partir de ahí pueden ustedes empezar a hacer una diferenciación, ¿no? Empezar a tratar de encontrar todas las características. Sé que a veces es difícil, hasta incluso para ya los profesionales, incluso es bien difícil encontrar todas estas características, que deberíamos de hacerlo, obviamente, deberíamos de saber, ¿no? Por lo tanto, debemos de hacer práctica, ¿no? Para poder encontrar todas estas características que deberíamos de encontrar cuando realizamos la toma del pulso arterial. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, no se olviden saber, obviamente, reconocer, ¿no? Cuando vayamos palpando, vamos reconociendo estas características.